El Señor en un momento, en su soberanía, porque Él es soberano y hace lo que Él quiere, lo que a Él le place hacer, eso hace. Le plació conformar un pueblo para Él. Todos, o la gran mayoría, conocemos que ese pueblo es Israel. Un día le plació llamar a un hombre de Ur de los Caldeos llamado Abraham, a quien le dio promesas que hasta el día de hoy están vigentes. De los lomos de Abraham se inicia el proyecto de Dios para formar un pueblo al cual daría a conocer su nombre, en el cual mostraría su gloria y su poder. Abraham le da un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa. A Isaac Dios le da dos hijos llamados Esaú y Jacob. Y todos, o esa historia la podemos encontrar ahí en el libro de Génesis, desde el capítulo 30 en adelante. Esaú era el primogénito, el dueño de la bendición, pero un día negoció con Jacob la primogenitura, y Jacob se hizo acreedor de la bendición del Señor y la bendición de su padre Isaac. Jacob tuvo 12 hijos. Al transcurrir el tiempo, hubo escasez, sequía y hambre en la tierra. Pero en Egipto hubo abundancia. Recordemos que José, uno de los hijos de Jacob, fue vendido por sus hermanos. Este fue llevado a Egipto como esclavo, pero posteriormente ahora es gobernador. Y mientras en el resto de la tierra había escasez, en Egipto había abundancia. José conoce a sus hermanos que llegan por provisión y hace entonces que toda su familia llegue a Egipto. Ahí le dan refugio. José era un hombre de gran estima ante el faraón, y la Biblia registra que entraron como un número aproximado de 70 personas. Jacob con el resto de sus hijos y los siervos que tenía. Transcurrido el tiempo, José muere, y también el faraón que conocía a José. Ahora se levanta un nuevo faraón que toma por esclavo a la familia de José, a la familia de Jacob, ya conocido como el pueblo hebreo. Los 12 hijos de Jacob representan las 12 tribus de Israel. Allí estuvieron cautivos por un tiempo aproximado de 400 años. Pero un día Dios toma la decisión de libertar al pueblo y escoge a un hombre llamado Moisés. Dios mostró su poder, su gloria ante Faraón, y Faraón no tuvo más nada que hacer sino dejar ir al pueblo de Israel. Aleluya, aleluya. Ahora se dirigen a una tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham. Cruzan el mar, cruzan el Jordán, ahora en manos de un hombre llamado Josué, sucesor de Moisés. En medio de fuertes guerras, luchas,
toman posesión de la tierra que Dios le había prometido a Abraham, su siervo. Muere Josué y se inicia el periodo de los jueces, el cual duró 450 años. Terminado el periodo de los jueces, se da inicio al periodo de los reyes. Y ahí en ese momento, cuando Israel pide un rey, recordemos que Dios venía siendo el rey de Israel. Pero el pueblo se reúne y dice: queremos un rey a quien podamos ver, a quien podamos dirigirnos, quien pueda salir con nosotros a la guerra. El Señor se enoja y asimismo el profeta Samuel. Pero Dios le dice a Samuel: háblale al pueblo y dile todas las consecuencias que tendrán. Y Samuel le expresa las consecuencias que tendrían cuando un rey estaría dentro de ellos, gobernándolos. Y el pueblo dice: no importa, aceptamos. Entonces Dios les concede que Israel tenga un rey en la tierra. Y dentro de la historia de los reyes encontramos a Saúl, el primer rey de Israel. Pero un día no hizo lo que Dios le mandó hacer, y Dios levantó otro rey conforme a su propio corazón. Aquel hombre llamado David, quien se mantuvo en los principios, y a pesar de que tuvo algunas falencias, es reconocido como el rey más brillante de toda la historia del pueblo de Israel. Tanto que de su genealogía vino nuestro Salvador Jesucristo. David, el segundo rey de Israel, ahora llega al final de sus días y lo reemplaza su hijo Salomón, quien tuvo la oportunidad de pedir todo lo que él hubiera querido, hablando materialmente, porque Dios le dijo: pide lo que quieras, que lo que pidas se te será concedido. Y vemos que este hombre pidió sabiduría. Y conocemos cómo se desenvolvió Salomón ante el pueblo. Pero llegó un momento en que Salomón se descuidó y desvió su mirada del Dios Altísimo. Ahora subyugó al pueblo de Israel, lo mantuvo bajo presión, desvió su corazón, aceptó muchas cosas de pueblos extranjeros, desagradó a Dios, lo que hace que Dios tome la decisión de que el reino de Israel se divida. Y el Señor le dice: no lo quitaré del reino por amor a mi siervo David, pero voy a dividir el reino a causa de lo que ha hecho Salomón. Y cuando ya Salomón llegó al final de su reinado, inicia entonces su hijo Roboam. Y el pueblo se le acerca a Roboam y le dice: Roboam, Salomón últimamente tu padre fue muy fuerte con nosotros. Te pedimos que cambies de parecer. No nos trates igual que tu padre. Y Roboam les dijo: vengan dentro de 3 días. En 3 días les tendré la respuesta. Y pidió consejo a los ancianos. Y los ancianos le dijeron: escucha al pueblo. Ciertamente Salomón fue muy fuerte,
escucha al pueblo. Pero además de pedir consejo a los ancianos, le pidió consejo también a los jóvenes y los jóvenes entonces le dicen: Rey, antes, por el contrario, aumenta la fuerza, no sea que muestres debilidad y el pueblo se venga en contra tuya. Al tercer día, como lo había establecido, el pueblo se reunió y entonces Roboam, hijo de Salomón, rey de Israel, en ese momento les dice: ciertamente mi padre les dio azotes, pero quiero decirles que yo aumentaré el yugo sobre ustedes. Si mi padre los azotó, yo les voy a dar con escorpiones. El dedo pequeño de mi mano será más grueso que los lomos de mi padre. Esto hizo que el pueblo se enojara, y ese día, en ese momento, el reino de Israel se dividió en dos. Aleluya, aleluya, aleluya. Y Dios se había provisto de un hombre llamado Jeroboam. El pueblo se levantó contra Roboam, hijo de Salomón, de tal manera que Roboam tuvo que salir huyendo a Judá, a Jerusalén. Solamente quedó en Judá la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y las 10 tribus restantes se ubicaron en el norte, haciendo de su capital Samaria. Quedó desde ese momento el reino de Israel dividido en dos. Y desde ahí se comenzó a conocer el reino de Judá y el reino de Israel. Cuando la Biblia se refiere al reino de Judá, indica a las 2 tribus que quedaron en Jerusalén, a Judá y a Benjamín. Y cuando la Biblia habla del reino de Israel, indica a las 10 tribus que se fueron para el norte. Y desde el inicio, las 10 tribus que se ubicaron en el norte se desviaron totalmente de la presencia del Señor. Jeroboam fue el primer rey de ellos. Y por eso cada vez que usted encuentra en la Biblia el nombre Jeroboam, va a encontrar enseguida una característica que el Señor le coloca a este hombre, y dice: el que hizo pecar a Israel. Porque estando las 10 tribus allá en el norte, el pueblo siempre se interesó, aprendió a adorar al Dios soberano en el templo que había levantado Salomón. Allí donde estaba el arca de Jehová, ahí el pueblo le rendía culto al Dios vivo. Pero al estar dividido el reino, Jeroboam sintió temor y dijo: es posible que le permita al pueblo ir a adorar a Jerusalén y Roboam los convenza y se vuelvan en contra mía. Y entonces utilizó estrategias, erigió altares de dioses paganos en los lugares altos y comenzó a incitar al pueblo a olvidarse del Dios vivo y a decirles: no hay necesidad de ir a Jerusalén. Aquí podemos también adorar. Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y levantó altares debajo de los árboles frondosos, donde el pueblo reposaba después de las arduas tareas bajo la inclemencia del sol. Allí levantó altares de dioses paganos. De esta manera Jeroboam hizo pecar a Israel. Pero en Jerusalén todavía se mantenían las 2 tribus. Allí en el templo tributaban alabanza y gloria al Dios Altísimo. Y dentro de los reyes que reinaron en Judá, aunque algunos o la gran mayoría terminaban mal, por lo regular siempre estaban dispuestos a agradar al Rey de la Gloria. Y dentro de esos reyes que reinaron en Judá,
estuvo este hombre llamado Acaz, rey de Judá, que sabía la importancia que tenía el estar allí en Jerusalén. Pero la Biblia dice que este hombre no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Desvió su corazón de tal manera que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, de los que estaban allá en el norte. Esos reyes que no se preocuparon por agradar a Dios. Y dice la Biblia que este hombre aún hizo pasar su propio hijo por el fuego. Cuando alguien hacía pasar su hijo por el fuego, no era que de pronto encendían fuego, como alguien en algún momento dijo que era que uno se colocaba de este lado y otra persona de aquel lado, y entonces él le tiraba el hijo y aquel lo cargaba. No era así. Cuando la Biblia dice de pasar el fuego, era que le ofrecían el fuego a un dios pagano. Le ofrecían sus propios hijos, los quemaban. Aleluya. Y este hombre, rey de Judá, hizo tanto lo malo que aún su propio hijo se lo entregó a un dios llamado Moloc. Porque estas prácticas se las ofrecían la gente pagana a un dios pagano llamado Moloc, que ofrecían, quemaban sus propios hijos, algo que delante de la presencia del Señor era extremadamente abominable. Pero a este hombre no le importó que aunque estaba en el templo, ese templo que un día se llenó de la gloria de Dios, ese templo que un día sintió la misma presencia del Señor, ese templo donde estaba el arca del pacto, que representaba la misma presencia del Señor, a este hombre no le importó nada de esto. Aleluya. Algo que era insignia para el pueblo, representaba solemnidad para todos. Aleluya. Pero Acaz no le dio importancia. Hizo actos abominables sin importarle todo lo que representaba esto para Dios y para el resto del pueblo. Que Dios nos ayude en este tiempo a que le podamos dar valor a lo que hemos recibido de Dios. Aleluya. Hoy hay gente que le falla a Dios sin temor. Gente que han salido de culto donde ha habido grandes movimientos de la presencia del Señor, han salido a hacer lo malo contra Dios, sin importar, echando a un lado. Oh, pero yo creo que en esta mañana hay más de uno conmigo aquí, que estamos y estaremos dispuestos. Se necesita que se levanten hombres y mujeres con valor, que podamos mantener el nombre del Señor en alto. No somos un grupo religioso más del montón. Somos la iglesia comprada a precio de sangre. Cambió el altar. El altar que un día el mismo Dios lo diseñó. Yo me imagino que alguien le hubiera dicho: rey, pero recuerda que ese fue el que Dios le diseñó a Moisés. Recuerda, ese es el altar que ha venido, donde han ofrecido, hombres santos de Dios han ofrecido sacrificios de paz, sacrificios vivos delante del Señor.
Pero puedo contemplar en esta mañana aquel hombre con un corazón endurecido y desviado de Dios totalmente, diciendo: ¿qué importa? Las cosas hoy han modernizado. Hoy las cosas no podemos seguir con las mismas. Qué pena con eso, con ese vejestorio ahí. No importa que lo haya diseñado Dios, a mí no me interesa eso. El pueblo lo que le tengo que mostrar es algo nuevo. Oh, esta iglesia no puede irse detrás de ninguna de esas cosas. Los diseños de Dios son exclusivos. Y es posible que a alguno no les guste, pero si así lo estableció Dios. Oh, que Dios toque la vida de alguien en esta mañana. Y observó el altar que estaba en Damasco. Sí, moderno pudiera ser. Imagino acariciándolo. Te lo implanto yo allá, ese altar viejo lo quito yo de ahí. Sí, hay poder. Los principios de Dios son inamovibles. Están por encima de cualquier concepto humano. Llevó un altar pagano. Tómeme las medidas bien. Le tomaron las medidas exactamente. Le mandó la orden al sacerdote. Qué pena con ese sacerdote, que no pudo mantenerse. Porque yo en esta mañana no solamente podemos, sino que bueno hubiera sido que el sacerdote Urias se hubiera plantado allí. Rey, si lo cambia es usted, pero por ahí ya se van levantando algunos Urias. Pero que Dios nos ayude. Bueno, y como era la orden del rey, cambiaron el altar antiguo. Pero en esta mañana hay un mensaje de parte del Señor para todos. No cambies el altar antiguo. Y ofreció sacrificio según él a Dios. Y hay quienes se equivocan. Pero que en esta mañana Dios le toque la vida a alguien. Hoy hay quienes quieren cambiar el diseño establecido por Dios de la santidad y consagración a Él. Quieren cambiarlos por sus propios conceptos, por sus propios puntos de vista, por algún conocimiento teológico que hayan adquirido ahora. Quieren cambiar lo que Dios estableció. Que Dios me ayude, pero yo quiero ser una antorcha que se mantenga encendida por encima de cualquier pensamiento o concepto humano. Las cosas que Dios estableció tienen que permanecer. Le guste al diablo o no le guste, pero eso no lo podemos cambiar. Es por eso que hoy encontramos a algunos sirviendo a Dios de cualquier manera, ofreciendo sacrificios de cualquier manera. Han cambiado al altar antiguo y así quieren ofrecerle sacrificios al Señor. Oh, que Dios nos ubique en esta mañana. Y hay lugares donde han prohibido que se aplauda. Ya hay lugares donde han implementado y que aplausos ecológicos. Aplauden así, vea. Juan vio una multitud que no se podía contar. Y ese grupo era de millones de millones. Alababan al Cordero que está sentado en el trono, con palmas en sus manos. Le tributaban gloria.
Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Israel dijo: no andaremos. Yo no sé quién más se une conmigo en esta mañana, pero yo le digo a mi Cristo: sí voy a andar, sí andaré, sí andaré, sí andaré, sí andaremos.